la posición, dijimos, aquí le vamos a preguntar a él, y tiene la generosidad de estar del otro lado de la línea, Hernán Lacunza, ex ministro de Economía. ¿Cómo estás, Hernán? Romina y todo el equipo de No Dejes. Hola, hola, Romina, no, la generosidad de ustedes de llamarme. Bien, Gracias. ¿seguimos manteniendo un tono calmo, mesurado y expectante? Sí, vos sabés que a veces yo me pongo como espectador, claro, de tu programa y de otros, y a veces escucho un griterío, ¿no? Que sale de la tele o de la radio, y digo, pobre espectador, porque uno termina agobiado, ¿no? Sí, y muchas veces el gobierno también es principal promotor de eso, ¿no? Con descalificaciones y pronósticos, o ya sea o alarmistas o que está todo bien, sin matices. Y bueno, por eso es que también trato de llevar un poco de sosiego a la discusión, a la conversación pública. En general nunca las cosas están ni trágicas ni ideales. Y bueno, me parece que siempre hay claroscuro a destacar, ¿no? Ahora, Hernán, yo me acuerdo cuando arrancó las primeras medidas de gobierno que vos en un momento dijiste, bueno, tal vez era con bisturí, no con motosierra, pero estas medidas había que hacerlas. Teniendo en cuenta que pasaron 1 año y 8 meses, ¿no? Estamos hablando de 1 año y 8 meses de gobierno. Y pasó la motosierra. ¿Seguís creyendo que era con bisturí, pero que había que hacerlo? Sigo creyendo que el ajuste fiscal era inexorable porque había un desequilibrio que era infinanciable, y lo que estaba haciendo el gobierno anterior, que obviamente siempre uno diseña y aplica políticas económicas sobre la realidad, no sobre un ideal. A ver, no había dejado ningún margen, habíamos tenido una inflación del 200% anual. El año previo había sido 100 y el anterior 50, o sea, se duplicaba todos los años, con lo cual si no se hacía eso, a esta altura hoy, Romina, estaríamos hablando de por qué la inflación es 400. Así que sí me parece que era inexorable. Siempre desde afuera, desde la radio, es más fácil decir, bueno, en lugar de esto y de lo otro, pero para también compartir con tus oyentes, nosotros teníamos un programa económico para otra fuerza, que era Juntos por el Cambio, y también teníamos un recorte del gasto de 4 puntos del producto, porque otra forma no había, y por supuesto que siempre es doloroso. Y podés hacer más provincias, menos jubilados, más tarifas o menos planes sociales, pero si vos no haces eso, después pagan los pobres, porque la inflación, la que más lo sufren son las clases medias y los pobres, ¿no? Entonces, si teníamos un plan para otra fuerza política, si hubiese asumido que también, digo, forzaba a este equilibrio fiscal que el gobierno defiende a cualquier costo. La pregunta, digo, porque no terminamos de entender, tenía que hacerse sobre los lugares que se hizo, que uno interpreta que por ahí son los lugares más vulnerables, ¿no? Que siguen pagando siempre el precio y el costo, más que el precio de los ajustes, los sectores más vulnerables. Lo que pasa, Romina, que este gobierno ganó la elección, estoy remontando un poco a 2 años, ¿no? Pero básicamente con 3 palabras que fueron dolarización, que era atacaba el problema de la inflación, anticasta, que era privilegios, y motosierra. Y la verdad que del otro lado del gasto, lo de la anticasta, no era cierto, porque del otro lado del gasto siempre hay personas. Pero yo te puedo decir a ver, ¿en qué gasta un Estado? Y gasta en servicios públicos, salud, educación, ¿y qué más? En jubilaciones, personas, y en empleo público, personas, y en planes sociales, personas, y entonces siempre en tarifas, en subsidio de tarifas, personas, o sea, con distintas componentes sociales, ¿no? Los planes sociales más para ingresos bajos, las tarifas, los subsidios de tarifas más para ingresos medios y altos, las jubilaciones ni hablar. No era cierto que se podían recortar 4 o 5 puntos del producto con anticasta. Eso es muy seductor en un plan, decir, no, la van a pagar los de arriba. Cuando uno mire, siempre todos pensamos que miramos para arriba y hay un montón de gente. Somos un país más pobre de lo que pensamos. Entonces, no hay tanta gente más arriba de los que hablamos por radio. Entonces, bueno, siempre termina
afectando a las personas, porque bueno, con algunos más legítimos, otros menos legítimos, pero todos recibimos algo de gasto público. Hernán, ¿cómo estás? Guido Carelli te saluda. Hola, hola. Hará cosa de un mes, vos cerraste, digamos, estuvo el Consejo Nacional del PRO, puertas adentro ahí de la sede partidaria, y vos fuiste el encargado de dar una charla económica a los referentes del PRO, ¿no? Esto es importante porque cuando uno escucha diputados y senadores del PRO y referentes políticos del PRO, en muchos casos, bueno, al referente económico, cuando hablan de economía, el referente económico que escuchan es a vos. Y entiendo que en esa charla vos dijiste que algo así como que el gobierno había aprobado el primer parcial de normalización cambiaria después de la apertura del cepo y que el dato de inflación, más o menos, venía aprobado en esa materia, pero ponías algunas luces amarillas, las definiciones corren por mi cuenta, lo que tiene que ver con la competitividad en la construcción, en algunos sectores de la economía, ¿no? Justamente por lo caro que está la Argentina en dólares, ¿no? Y también por, digamos, por las reservas, otra de las cuestiones que el fondo viene remarcando. Esto es más o menos así, ¿ves que se empieza a tomar otra dirección o el gobierno tiene estos debes y estos aprobados en el camino? Sí, tu pregunta tocó muchos puntos, voy a ver si puedo abordar todos y en qué orden, pero primero, sí, hace 3 meses empezó el gobierno a rendir el examen cambiario, que lo había postergado. Había rendido el fiscal de entrada, que lo preguntaba Romina antes. Con eso aprobado había empezado el monetario, que también lo había aprobado, y lo cambiario lo dejaba para después, ¿viste? Entonces tuvo 1 año y medio en funciones sin tocar el cepo, y lo podría haber hecho, ¿no? Bueno, ya está, ya pasó, empezó a rendirlo hace 3 meses. Ese examen cambiario, Guido, no va a ser, no es que dura, va a tener varios parciales trimestrales, al menos 3, y un examen anual, si querés, a fin de año, para ponerlo en términos escolares. El primer parcial, que era, mirá, que no se vaya al techo de la banda, y que no tenga una volatilidad excesiva y que no pase a precios, que decía Romina en la introducción, fue aprobado, ¿no? Pasó eso. Con algunas herramientas que por ahí fueron un poco cortoplacistas. El dólar no se iba a ir a 1000. ¿Para qué se dijo eso? Bueno, para interferir o interceder en las expectativas. Bueno, puede ser, pero la contracara de eso es que perdiste credibilidad, porque no se fue a 1000, menos mal que no se fue a 1000, porque tendríamos un problema superior. Pero sí, eso coadyuvó a que no dispare de entrada, pero te quedaste con menos reputación en tu discurso, que hace falta cuando la banda, cuando la pista se angosta, hace falta credibilidad. El segundo está en este trimestre, te diría que es el trimestre electoral, que típicamente hay mayor demanda, dolarización de cartera, pasó en todas las elecciones, pasa en esta también. Y la verdad que llegás sin reservas propias, así como aprobó el examen de precios, no aprobó el examen de cantidades, incumplió la meta con el fondo. El gobierno la subestimó de entrada, dijo que no era relevante. El mercado le respondió, ¿cómo no es relevante? ¿Con qué me vas a mostrar que tenés capacidad de pagar la deuda? Y bueno, entonces entra en un trimestre ya más delicado desde el punto de vista cambiario, porque hay mayor demanda, habiendo quemado algo de reputación y sin reservas propias. Entonces, bueno, estamos viendo lo que vemos en las últimas 2 o 3 semanas, con medio cepo, porque no estamos como hace 3 meses, pero tampoco es que se eliminó del todo, pero ya con la cotización del dólar reflejando mucho más esa tensión día a día, que era lo que no quería el gobierno. Pero bueno, había ahí ese examen parcial, ahora se está rindiendo. El examen final, bueno, es probablemente después de las elecciones, cuando se pueda terminar de liberar el cepo, y ahí se verá si se aprobó o no ese examen. Pero bueno, estamos en ese tránsito, ¿no? Estamos hablando con Hernán Lacunza, ex ministro de Economía, titular de la consultora Empiria y también vicepresidente de Racing, si
Sí, mal no recuerdo, ¿no? ¿Cómo estás? importante, sí. Esteban Rafaeles hoy. ¿Cómo te va? Nunca jamás dije nada de Racing. Jamás No, en lo ninguna digo yo, nota, cuando lo porque- entrevisté, cuando le pregunté. Sí, Me cuando acabo- vino acá le preguntamos. De lo que más hablamos con Bien, Hernán es de fútbol. perfecto, Espero que no bueno. estés contento, Esteban, por lo del sábado, ¿no? Estoy Pero triste bueno. porque empatamos ayer nosotros. Solamente Ok, me fijo ok. en Independiente. Ok. A ver, siguiendo un poco lo que te preguntaba recién, Guido, y la respuesta que le dabas, si yo veo los datos Ahora de le quiero inflación. preguntar a Maxi Sala, pero vamos dejarlo pasar, Sí, sí. Prefiero hablar del dólar. Sí. Bueno, ahí se va Es la más pregunta. fácil, Si sí. voy a los datos de inflación post apertura del cepo, bueno, tuvimos un abril con precios relativamente contenidos. Después del 3,7 de marzo dio 2,8 abril, se abrió el 14 de abril, si mal no recuerdo el cepo, día más, día menos. Pero mayo fue 1,5 y junio 1,6% la inflación, con un dólar que estuvo relativamente contenido. Ahora, el dólar empezó a subir en las últimas semanas de junio, en lo que va de julio ya lleva una suba del 6,4%. ¿Pensás que esto va a tener un impacto en los índices de julio, agosto, septiembre y para adelante? Bueno, vos en tu pregunta me estás insinuando tu respuesta, que es correcta. Primero, no hubo, se liberó parcialmente el cepo y no hubo una explosión de precios, afortunadamente. Eso quiere decir que se cortó ya el mecanismo de contaminación, llamarlo así, de dólar a precio. No creo, porque como vos decís, ese primer parcial que hizo el gobierno de pisar el dólar con las declaraciones propias y paraoficiales y con la intervención en el mercado, porque no había flotación libre, sino que vendía futuro, bueno, la traducción de eso es que los primeros 2 meses no hubo inflación. Y sí se picó más el dólar en las últimas 3 semanas. Bueno, hay obviamente un rezago, Esteban, entre que se mueve el dólar y se mueven los precios. No va a ser gratis, tampoco va a ser explosivo. Pero era lo que el gobierno quería evitar, era que yo soy gobierno y digo, tengo 3 meses por delante, mira, el dólar que no esté en las pantallas y el changuito del supermercado que no se mueva. Ese es mi Biblia, si querés, en el trimestre electoral. Que eso es lo que estoy seguro que quiere el gobierno. Lo empezó medio prematuramente, eso lo puede sostener 3 meses, pero no 9 meses. Entonces, como hace rato que viene con eso, bueno, medio que tuvo que soltar amarras un poquito antes de tiempo. No va a ser gratis, no va a explotar nada, pero sí va a tener más volatilidad, me parece, tanto el dólar como los precios en los próximos meses, como insinúas en tu pregunta, ¿no? Creo que habrás notado que cambió, un poco lo insinuabas también, que cambió el discurso del gobierno respecto del dólar. Esto de va al piso de la banda, que era esto que vos mencionabas, ¿no? De fijar las expectativas de que esto no se va a desmadrar. Y en las últimas semanas Caputo dice, bueno, va a haber más volatilidad, estamos en un régimen de flotación entre bandas, por lo tanto va a flotar el tipo de cambio. ¿Qué ves detrás de ese cambio de mensaje que baja desde el Ministerio de Economía? Sí, cambió. Afortunadamente, Esteban, la reacción de política económica es más consistente que el discurso. Digo afortunadamente porque peor que fuera al revés, ¿no? Que las palabras estuvieran bien y los hechos estuvieran mal. Pero no, es mejor. ¿Por qué te digo? Y bueno, porque después de medio liberación del cepo, ahora, sobre todo en las últimas semanas, lo dejaron correr y no lo pisaron. Entonces, bueno, eso es mejor, es un sinceramiento. Ahora, el discurso es plástico, ¿viste? Digo, vos decís hoy blanco, dentro de un mes negro y dentro de 2 meses gris, y medio que nadie se acuerda. Ahora no es gratuito. No es gratuito, porque vos vas perdiendo credibilidad en el camino. Entonces yo digo, vamos a dolarizar, lo dijo Romina al principio, vamos a dolarizar el primer día, no pasó. Bueno, vamos a mantener, ¿te acordás? En el verano decía el esquema del crawl, del deslizamiento al 1% para siempre. Después bajar a 0, tampoco pasó. No vamos a ir al fondo, no pasó. Vamos a comprar solo en el piso de la banda, no pasó. Entonces, bueno, claro, la próxima vez que tengas que pasar un mensaje y te van a creer un poco menos. Entonces no es gratis decir esas, o sea, está muy bien tratar de generar expectativas,
pero no al costo de ceder reputación, porque es muy importante eso. Te tienen que creer lo que vos querés hacer, te lo tienen que creer primero. Hernán, cuando salió se conoció hoy el índice de inflación, Javier Milei salió a celebrar, vamos, Toto puso en su cuenta, IPC 1.6, lo festejan los argentinos de bien y lo llora toda Mandrilandia, fin, viva la libertad carajo, y lo copia a Luis Caputo con una foto que adjunta en X. Y yo te quería preguntar, ¿en qué momento la sociedad argentina que compra, que se da cuenta que con su salario puede comprar menos, va a compartir esta expresión de alegría porque este 1,6 efectivamente va a impactar? ¿Cuántos están festejando hoy? No, el 1.6 es cierto, no, el INDEC creo que está haciendo un trabajo pero yo no digo que no es, aún sí, siendo cierto, vas y compras menos. Son dos cosas distintas, ¿no? Una son la variación de los precios, otra el nivel de los precios. Entonces, dejó de crecer al 10% mensual, que era un disparate, y entonces crece 1,5, que igual es alto, pero es la 10ª parte. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Ahora, los ingresos reales, o sea, el poder adquisitivo de un salario quedó bajo, sí. ¿Por qué? Porque quedó como un 10% en promedio menor que hace 1 año y medio. ¿Por qué? Porque hace 1 año y medio era una ficción, Romina. O sea, era todo plan platita, tarifa pisada, lo que no pagábamos de luz, de gas y de agua, bueno, lo gastábamos en restaurante. Ahora como pagamos algo más sincero, cuando vos ajustás el salario, lo que te queda del salario para ir al supermercado o al shopping, después de pagar la luz, el gas, el agua, el transporte, el alquiler y las expensas, y si antes comprabas 10 leches, ahora compras 9, una familia, por mes. Y si comprabas 10 cervezas, compras 8. Eso es verdad también. Entonces, eso es lo nuevo, vos me estás preguntando, el nivel. El nivel de el poder ir a comer afuera es más difícil, porque tenés que pagar la luz. Entonces, las dos cosas son ciertas. Que no sube todo el changuito, no sube todas las semanas. Y que compras menos. Bueno, claro, la pregunta es difícil, pero digo, ¿cuándo podríamos festejar todos el vamos, Toto? No, bueno, también esa sobre reacción, ¿viste? Cuando un equipo festeja de manera grandilocuente, también está escondiendo sus temas. No me quiero poner en psicólogo social, ¿no? Que está escondiendo sus tensiones, sus temores. Me parece que y tampoco me prendo nada, Romina, en eso de Mandrilandia. Digo, ¿por qué digo esto? Porque tiene que ver con lo anterior también. En una carrera larga, en una travesía larga como es un plan de desarrollo como este, aparecen un montón de señales amarillas en el camino. Hablamos recién de las externas, del déficit externo, de las reservas que no hay. Hay más otras señales en el sector productivo, que las insinuaste en la primera pregunta, del poder adquisitivo. Hay un montón de señales amarillas. Imposible que no aparezcan señales amarillas. Imposible, porque un programa de desarrollo está lleno de curvas, lleno de imponderables, de acá, de Trump, de la soja, de Brasil. Entonces, imposible. Ahora, cuando vos vas en una nave y ves las luces amarillas, que son imposibles, y el piloto reacciona subestimándola, ¿no? Festejando Glass, te preocupás más porque decís, pero no las ven. Entonces, a veces, yo entiendo, ¿no?, que un gobierno tiene que generar expectativas, buenas noticias, confianza, pero cuando se exageran los festejos y se subestiman las luces amarillas, genera lo contrario, porque dicen, no, pero el piloto, fíjate la luz amarilla, porque si es amarilla quiere decir que no es roja, entonces hay tiempo de corregir. Por ejemplo, el tipo de cambio, que hablábamos antes con Esteban. Bueno, no me prendo en eso, de la Mandrilandia y todo eso, porque no sirve para nada. Digo, hay luces amarillas y hay que corregirlas, no va a pasar nada. No va a pasar nada, sé que va a pasar antes o después de las elecciones y el dólar valdrá un poquito más y terminemos de levantar el cepo y bueno, nada, es lo mismo que ir a boxe, ¿viste? Y se cambia la pieza que está mal y se sigue, no hay un choque por delante, que eso es muy importante. Ahora, para eso, el piloto tiene que advertir las luces amarillas.
mostrar que las está divirtiendo. Entre el tono de voz y el final, digamos, de la entrevista, me parece que me lo voy a grabar para la noche, ¿viste? Cuando estás con taquicardia a la noche. Bueno, no pasa nada, ir a boxe, sube un poquito. Sí, es la segunda metáfora de pilotos que escucho en las últimas 96 horas de la política, ¿no? Bien. Lacunza, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Un beso, Romina. Abrazo grande.